Fuentes Lázaro, Farell Sena de la Casa, Isabel de Farnesio y la arquitectura pintada en la granja de San Ildefonso. Sara Fuentes Lázaro es doctora europea en Historia del Arte con una tesis sobre Aldea Pozo en España. Es profesora del Departamento de Historia y Humanidades de la Universidad a Distancia de Madrid desde ya hace unos años, 2012, y ha formado parte de proyectos de investigación en la Universidad Complutense y en la Universidad de Florencia. En los últimos años ha publicado numerosos trabajos, tanto en España como en Alemania, Italia y Brasil, sobre la globalización de la docencia científica de los jesuitas y la influencia del Tratado de Perspectiva Pictorum, tanto en la arquitectura construida como pintada y efímera, así como el mecenazgo de la reina Isabel de Farnesio en el desarrollo dieciochesco de la decoración de cuadratura, que es lo que en los últimos tiempos le está interesando. Sin más, Sara, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Concha, por tu presentación tan completa. Muchísimas gracias a los organizadores de este seminario estupendo, a la directora del proyecto, Beatriz Blasco. Para mí es una emoción especial estar aquí porque para el primer seminario, por razones de salud no pude estar y lo viví en la distancia y echaba de menos haber presentado un tema que ha evolucionado desde entonces, pero que entonces ya les quería contar. También muchísimas gracias a los presentes, gracias por la recepción de esta convocatoria. Y yo voy a hablar de la reina Isabel de Farnesio y de su mecenazgo en cuestiones de cuadratura. Es una suerte y una desgracia haber hablado después de Gloria Franco, porque su ponencia ha sido estupenda y habla fenomenal. Y ha sido, por supuesto, una suerte poder escucharla y intentar conectarme de alguna manera con ese tema del espacio doméstico y público, en este caso en las clases más altas. Isabel de Farnesio ha sido una mujer y una reina profusamente estudiada. Su educación en la corte del duque Farnesio, del duque Francisco de Parma, y su interés por las artes han sido objeto de numerosas revisiones. También su coleccionismo de pintura y escultura, su inclinación por la música, la biblioteca que reunió a lo largo de su vida como consorte, viuda y reina madre. La intención de estas líneas es enfatizar y contextualizar la expresión de su individualidad en su decisión de traer cuadraturistas para decorar un enclave especialmente significativo para Isabel, el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Este aspecto de su mecenazgo, el de las decoraciones murales que encargó a lo largo de su reinado, es una faceta sin duda menos conocida, que nos acerca a la noción de corte como escena, que Isabel cultivó a imagen de lo vivido en su juventud en el ducado farnesiano, considerado por autores como Pondam y Passerini paradigmático para el estudio del concepto de corte mismo. En este modelo complejo y muy desarrollado de corte coinciden Felipe V de Borbón, educado en Versalles, y su segunda consorte, pero en su vida en común su sensibilidad evolucionó hacia una delicada imbricación de lo público y lo privado en la vida palaciega. Para Vázquez Gestal, en el reinado de Felipe V se aprecia el declive del modelo cortesano frente al auge del Estado, y ello, a nuestro entender, configura un nuevo ambiente palacial doméstico donde la importancia de la vida personal del monarca reforzó el protagonismo de la consorte. Isabel fue la mujer que más alto situó el nombre de su dinastía y estaba impregnada de su sentido del mecenazgo y su riquísima cultura visual gracias al patrimonio artístico que la había rodeado en iglesias, en palacios, en residencias, en jardines de Parma, Plasencia y Colorno, cuyo esplendor sobrepasaba de gran largo la importancia económica o política del linaje farnese. El interés de la decoración ilusionista que demostró Isabel se formó en lo que Coccioli Mastroviti denomina la civiltà della decorazione, desarrollada en el exordio del Settecento en los territorios emilianos, genoveses y lombardos. Si bien el desarrollo de la cuadratura en el ducado farnesiano ha sido ampliamente analizado por Matteucci y otros autores, aquí nos limitaremos a dar unas pequeñas indicaciones que contribuyan a caracterizar el acervo decorativo de Isabel.
puedo ir para atrás? Perdón. Gracias. El arquitecto Ferdinando Gali Bibbiena estuvo 28 años al servicio del Casato Farnese, no solo diseñando sus célebres escenografías, sino que además entre 1699 y 1708 dirigió las obras de modernización de la Reggia y del Jardín de Colorno, que Isabel tendrá muy presente en la construcción de la granja. Además, el Palacio Farnesio de Plasencia albergaba cuadraturas de Giovanni Andrea Segizzi, discípulo de Agostino Mitelli, asistente de Angelo Michele Colonna y de Girolamo Curti en Parma, y también podemos destacar la presencia de obras de mano de Giambattista Gallucci, sobre quien volveremos, en los palacios y capillas piacentinos. También colaboró allí con Bartolomeo Rusca, sobre el que también volveremos. Es muy importante también el conjunto de obras que la dinastía cremonesa de cuadraturistas, conocido como los Natali, dejó en las decoraciones palaciegas piacentinas en colaboración también con Rusca, de excelente calidad tanto en lo figurativo como en el uso de la perspectiva y la arquitectura fingida. Ya coronada reina de España, Isabel solicitó en las décadas de 1720 y 1730 los servicios de los mismos artistas que habían actualizado la imagen doméstica y cortesana de la dinastía Farnesio, contribuyendo decisivamente a la última gran decoración cuadraturista de la corte madrileña. A pesar de que inicialmente la estrategia política que llevó a Isabel al matrimonio con Felipe V contaba con su docilidad y con su falta de ambición como argumento a su favor, esta no tardó en demostrar que era una mujer de recursos. Inmediatamente entró a formar parte del juego político, limitando el ascendiente de Luis XIV sobre la corte de su sobrino, empezando por expulsar a la princesa de los Ursinos. Y después, aprovechando su fracaso en los escenarios militares de Italia, en 1719 se sacudía la tutela de quien en esencia la había encumbrado, el abad Giulio Alberoni, que era agente de su tío, padrastro y tutor Francisco Farnesio. Es ampliamente conocido que Isabel mantuvo una constante defensa de sus hijos y su casa, tanto la originaria de Farnesio como la adoptiva de Borbón, mediante la decidida intervención en la política española, tomando partido decisivamente, por ejemplo, en la expulsión de los Habsburgo de Italia, cosa que convenía a ambas familias. Como mujer, en un coto reservado a los hombres, el del ejercicio del poder político, siempre se mantuvo en guardia para evitar ser anulada por el patrocinio de figuras como su padrastro y tutor, o su marido, el rey, su mentor, el ministro Alberoni, y tras su caída, por ejemplo, por la figura del marqués Aníbal Scotti, que era un enviado del duque de Parma para ocupar el lugar de mayordomo mayor de la reina. El propio Alberoni hablaba con suficiencia de la reina como discípula y fémina, y cito: «Me encanta encontrarla enemiga de aquellas miserias a las que se dedican las mujeres». Este orgullo por la actitud de la reina, en mi opinión, también deja entrever cierta condescendencia y paternalismo al que ella opuso una enérgica conciencia de su propia autoridad y poder. El desarrollo intelectual de Isabel, desde la joven heredera parmesana que llegó a España con apenas un cajón de libros, hasta la culta reina madre, cuya testamentaría incluía cerca de 4.000 volúmenes, valorados en 165.000 reales, nos habla de un intenso deseo de aprender, acompañado de una creciente aculturación francesa, que se refuerza con los años, hasta el extremo de encontrarse entre sus libros una gran mayoría de textos franceses. Incluso aunque el original fuera italiano o español, ella los poseía traducidos al francés, y es que la práctica totalidad de sus libros provenían del mercado librario parisino. Por el contrario, su gusto en cuestiones artísticas estaba íntimamente ligado con sus raíces familiares y su primera educación, así como con su fuerte personalidad. Era una manifestación de su apego a todo lo piacentino, desde la gastronomía hasta la música, pues así se sentía, según sus propias palabras, a pesar de haber nacido en Parma. Desde que Isabel le hiciera entrada en Madrid en 1714, tomó en sus manos la dirección cultural de la corte, neutralizando la fijación francófila de las primeras décadas del reinado de Felipe V, recuperando el interés hacia lo italiano, ya fuese en lo estratégico o en lo artístico. La corte se colmó de músicos, arquitectos, escenógrafos, pintores italianos, pero también albañiles, ingenieros, jardineros, estuquistas, ebanistas, la mayoría relacionados con el ducado farnesiano. Estos asalariados, en las obras reales, estuvieron en principio bajo la supervisión del primer ministro Alberoni y su protegido Andrea Procaccini. Procaccini fue también consejero artístico que propuso la compra de la colección Maratta, que había sido su maestro, y de las esculturas de Cristina de Suecia, por quien Isabel había nutrido siempre un particular interés.
A partir de 1719, los italianos de las obras reales tuvieron como referente al marqués de Scotti, que también era originario de Plasencia, como no, y vinculado a los Farnesio y a los Neoburgo antes de su llegada a España. Scotti alcanzó un protagonismo muy especial ante la reina porque se ocupaba de organizar los entretenimientos de la corte. Y también fue el intermediario responsable de los trabajos en las residencias reales, a través de los cuales ella ejercía este mecenazgo sobre los artistas piacentinos. Algunos de estos artistas, como por ejemplo Virgilio Ravallo, el arquitecto del Palacio de Río Frío, o Bartolomeo Rusca, que decoró todas sus residencias, llegaron a Madrid a petición de Scotti a través de Ignacio Roca, el tesorero del duque de Parma. Seguramente por este mismo cauce llegarían en 1728 a la corte española otros dos piacentinos, el pintor y escenógrafo Giambattista Gallucci, junto con su ayudante Giacomo Bonavia. Gallucci, con su primo Andrea, pintó en 1712 la cuadratura del piano nobile del Palacio Farnesio en Plasencia y seguramente así quedaría incluido en la corte de la familia ducal, en su órbita, no miembro de su corte, evidentemente. Aunque se ha especulado con que Giovanni Battista y Andrea vinieran juntos a trabajar a España, solo tenemos noticias inequívocas sobre el mayor, sobre Giovanni Battista, que no tuvo éxito, no obstante, en su inserción en las obras sociales, quizás porque parece ser que estuvo enfermo y no pudo trabajar. Se sabe que optó al cargo de director de obras reales en 1733, pero no lo consiguió y en 1735 encontramos a Bonavia ocupando el cargo, seguramente tras la muerte de su mentor. Bonavia no tuvo tiempo de dejar obra propia autónoma en su lugar de origen, en Pienza, o sea, en Piacenza, que abandonó cuando contaba poco más de 20 años, y todo su trabajo se desarrolló en España y siempre al servicio de la familia real, a lo largo de 31 años hasta su muerte en 1759. Su trayectoria estuvo marcada por la cercanía a la reina, que fue madrina de bautismo de su primer hijo varón, y por la versatilidad de sus capacidades. Fue acumulando encargos desde su primera ocupación como ayudante de un ingeniero, marchand, pero después fue tramoyista en el Retiro, cuadraturista, decorador, tuvo una brillante intervención como urbanista en Aranjuez y finalmente se consagró como arquitecto mayor de obras reales en las catedrales de Toledo y Sevilla. Al final de su carrera alcanzó a convertirse incluso en director de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. Bonavia enseguida quiso dejar de ocuparse de la decoración pictórica de los reales sitios porque él quería centrarse en el ejercicio de la arquitectura. No así su compañero Rusca, que continuó colaborando en las decoraciones de las residencias, particularmente en el Palacio de Aranjuez entre 1748 y 1750, junto a Jacopo Amigoni. Pero el fallecimiento del veneciano hizo que la decoración quedase sin terminar y recurrieron a Bonavia una vez más para que terminase la cuadratura del dormitorio real. Bartolomeo Rusca, el figurista que siempre trabajó con Bonavia en Madrid, aunque originario del Ticino, había trabajado en Plasencia más de 20 años, entre 1713 y 1733. Fue llamado a la corte para suceder a Andrea Procaccini, incluso un poco antes de su muerte, y se incorporó inmediatamente a las obras del Retiro, El Pardo, Aranjuez y sobre todo La Granja. Rusca ya había trabajado en Parma y Plasencia con diferentes cuadraturistas, y en España hizo equipo de forma estable para numerosas labores de decoración, no solo para pintar, con Bonavia y con el escultor y estuquista Bartolomeo Sermini. Por ejemplo, en el Buen Retiro, cuando se convirtió en la residencia principal de los reyes en 1734 tras el incendio del Alcázar, fueron recorridos por la reina para seleccionar las obras de la colección real que se trasladarían allí. Rusca se encargó de ello en 1739, llamaron a Bonavia para lo mismo en 1746 y luego en 1756 la reina encargó a Sermini el cenotafio de Felipe V en la iglesia de la Santísima Trinidad de La Granja. Este es el cenotafio de Felipe V. En los primeros años de matrimonio, los reyes veraneaban en Aranjuez, pero en 1720 el rey adquirió un pequeño monasterio dedicado a San Ildefonso con una granja que lo convirtió en el germen del palacio que inicialmente iba a servir para que se retirase, rodeado de bosques, con abundante caza y unos extensos jardines según el gusto francés. El primer cuarto real, el cuarto bajo, ubicado frente al eje de la cascada, en el ala del patio de la herradura, que los monarcas ocuparon a partir de 1735, que también estuvo decorado por Rusca, aunque esta decoración se perdió al decidirse emplear el cuerpo central, pero ya sin las prisas de la primera construcción, porque esta primera construcción se había realizado bajo la presión de la primera fecha que había dado Felipe V para retirarse, que era Todos los Santos de 1723. Después, y también desaparecido Procaccini,
El marqués de Scotti y Bonavía fueron finalmente los que realizaron todas las instrucciones y todos los deseos de la reina para acondicionar el Palacio de la Granja. Del conjunto de bóvedas de cuadratura que encargó Isabel para el cuarto real nuevo y para la galería italiana del piso bajo, solo conocemos las bóvedas que sobrevivieron al catastrófico incendio de 1918. Hoy contamos con 22 bóvedas pintadas al fresco, 10 en el piso noble y 12 en el piso bajo, contando con el entorno de la Fuente de la Galatea, en el que en cuyo diseño intervino la reina Isabel. 11 de las salas tienen pinturas de historia, pero en lugar de cuadraturas, su decoración se completa con estucos blancos, decorados, como el que vemos aquí, diseñados por Bonavía en un estilo más bien rocaille, sí, una rocalla así muy propia de la decoración setecentesca de la zona piacentina. El conjunto del dormitorio pertenece a las otras 10 salas que tienen arquitecturas pintadas y que forman además los dos pisos del cuerpo inicial del cuerpo principal, al este del palacio. Todas las historias centrales fueron todas pintadas por Rusca, mientras que las cuadraturas, que arrancan de la cornisa dejando en el centro un espacio abierto al celaje, donde se desarrolla la historia, son diseño de Bonavía, aunque solamente hay pintadas de su mano 5 en el piano nobile al tratarse de las estancias más importantes para los soberanos. Quizás por el carácter y el estado de salud del rey, Isabel y Felipe lo hacían absolutamente todo juntos y daban mucha importancia a su vida conyugal y a su vida familiar, lo cual era una rareza a estas alturas del siglo XVIII. Siempre compartían alcoba. En realidad el rey se iba a la cama de la reina, por eso era una cama bastante estrecha, y decían los cronistas que comenzaban el día juntos, después de haber dormido hasta la tarde, y despachaban todas las mañanas más de una hora sin abandonar el lecho. De ahí que la sala mayor en el centro de la fachada y con las mejores vistas al jardín. Por ello nos sorprende que la decoración de esta estancia, que solamente se usó entre el 41 y el 46, sea la mejor obra. El tema de los desposorios de Cupido y Siquet, de Rusca, corona una arquitectura de Bonavía que despliega un repertorio vivianesco recibido a través de los Natali y de su maestro Gallucci. Podemos ver aquí, por ejemplo, esta afiliación que se hace patente tanto en la solidez y en el dinamismo, en el color de la arquitectura, pero también en las citas literales que son los pequeños balcones de las esquinas en esviaje, inspirados en diseños de los Natali vistos en arquitecturas toscanas, emilianas y lombardas. Las 6 bóvedas con cuadratura de la galería baja fueron realizadas por otro artista traído del entorno farnesiano por la reina, Felice Fedeli, y tenía también un ayudante español, Alejandro González. Estos ambientes de la planta inferior concuerdan en temática con las numerosas fuentes y esculturas, pues el conjunto fue concebido también a la italiana para disfrutarse combinando los frescos, los juegos de agua y el urbanismo de los jardines. Y aquí demostró Isabel, durante su retiro forzoso durante el reinado de Fernando VI, que estuvo 12 años en la granja, en lo que ella llamaba su pastel de nieve, su interés por el modelo de otra exiliada, Cristina de Suecia, que conocía bien a través de la bibliografía sobre su colección. Debió de leer con detalle todos estos volúmenes, pues Isabel ordenó disponer las estatuas, durante su viudedad, tal y como estaban en el Palacio de la Vía Lungara de Roma. Para caracterizar el perfil intelectual de Isabel, más que repetir los datos sobre su capacidad políglota y su amor por la pintura, que desde luego practicó y otras veces se ha citado, parece más revelador e interesante poner el foco en su empeño personal en decorar la granja y su afición por la colección de escultura y antigüedades de Cristina de Suecia, que fue entonces, y gracias a Isabel, objeto de estudio y catalogación. En la correspondencia de Isabel, el Palacio de la Granja de San Ildefonso aparece, y cito, como una casa, si no bella, sí cómoda y bien ajustada, amueblada y ornada al gusto personal de la consorte, que se implicó personalmente en su diseño, eligiendo mármoles y trayendo pintores cuadraturistas para decorar sus espacios predilectos. El continuado interés que manifestó la Farnesio por los decoradores italianos para acondicionar no solamente el Pardo, Aranjuez y la Granja, sino también las numerosas casas que ocupó en Madrid, no constituía una práctica fuera de la costumbre establecida por sus predecesores en el trono, los Habsburgo, pero en el caso de Isabel traslucía una viva conciencia de su origen y un compromiso con su cultura personal, frente a la tradición francesa de su marido y del país sobre el que reinaba. La cuadratura piacentina boloñesa, el empleo de mármoles genoveses, la utilización de las pinturas de las colecciones reales para vestir sus aposentos, la compra de la colección Marata, la colocación de las esculturas y antigüedades de Cristina de Suecia
de quien ella fue verdadera artífice de la compra. Responden al ideal que se conservaba ella en su memoria de su tierra natal, como revela su carteo personal. Cuando escribía a su madre, Dorotea Sofía, sobre la construcción de la granja y su paisaje jardinado, Isabel, sin poder ocultar su nostalgia, afirmaba que non sarà bello como quello de Colorno, ma almeno per questo paese será pasable. Grazie.